Agradezco la invitación. La última vez que estuvimos juntos dejamos un tema pendiente, que era el tema de la iglesia. Así que hoy día sería la segunda parte de ese tema. Voy a compartir una presentación y vamos a comenzar la voluntad del Señor, la clase. Ahí creo que sí. Sí, Bueno, se ve bien. ya, gracias. El tema que habíamos considerado nosotros era la iglesia de Dios. Vimos varias cosas. El contexto histórico lo vimos que en aquel tiempo el Imperio Romano era el que gobernaba todo el mundo conocido. Es el Imperio Romano lo que está en amarillo, donde predicó el apóstol Pablo. Y el Evangelio creció abundantemente hasta que en el año 310 ya se convirtió en la religión oficial de Roma, por Constantino. Sin embargo, todo comenzó en una pequeña provincia de todo este vasto imperio, una pequeña provincia que está marcada allí, la provincia de Judea. El Imperio Romano conquistó a través de sus armas, a través de la fuerza, todo este imperio. Y así no fue la excepción la provincia de Judea, donde nació nuestro Señor. Y la cultura que estaba en aquel tiempo era la cultura griega, de donde salieron todas las cosas que en el día de hoy están vigentes hasta el día de hoy. Así que podríamos decir que no hay nada nuevo bajo el sol, como dice Salomón. No hay nada nuevo bajo el sol. El mundo que le tocó vivir a los primeros cristianos es parecido al mundo que nos tocó vivir a nosotros en el día de hoy, en el aspecto espiritual. Los mismos problemas, las mismas circunstancias. En aquel tiempo se hablaba también en el mundo griego, nos heredó la democracia, el teatro, las artes, la arquitectura, la filosofía, el deporte, las letras, etcétera, etcétera. Y en el día de hoy también tenemos lo que son los semidioses. En el día de hoy los jóvenes son algunos fans de los superhéroes. En el mundo griego tenía sus semidioses y le rendía adoración, le rendía culto. Y en este contexto es donde aparece el cristianismo, la iglesia del Señor. Y aparece, como decimos, en el mundo romano, con un mundo que estaba con ideas griegas, pero en lo espiritual aparece desde el mundo judío, desde el mundo hebreo, que tenía todo el centro espiritual en el templo. Que ahí se puede ver una maqueta, el templo de Israel. Este templo fue destruido el año 70 y nunca más se reconstruyó. Después del año 70, por Tito, destruido totalmente, la gente, los judíos se esparcieron por todo el mundo conocido. Hubo un exilio, podríamos decirlo, del pueblo judío a todas partes del Imperio Romano. Y por eso también entendemos que Pablo encontraba judíos en varias partes donde él andaba y predicaba primeramente a los judíos. Predicaba a los griegos, cuando aquel acontecimiento que aparece en el libro de los Hechos tan interesante del Dios no conocido, estaba predicándole a los griegos y algunos de ellos creyeron, pero no podían entender cómo la fe, esta nueva fe que se le estaba predicando, se basaba en la muerte de alguien, que la muerte de alguien hubiera traído beneficios a nosotros. Y también, más aún, le dijeron que estaba loco cuando después Pablo habla de la resurrección del Señor Jesucristo. Ya eso era otra cosa. Pero la resurrección es el pilar fundamental de la fe cristiana. Si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, dice que nuestra fe sería vana. Es el aspecto en el cual vimos la iglesia y vimos el primer ministerio, la primera enseñanza. Vimos también lo que significaba iglesia, los llamados fuera. Y en el comienzo, la iglesia
vimos en esta primera enseñanza, vimos que la iglesia no partió en el Antiguo Testamento como algunos piensan, partió el día de Pentecostés, cuando el Señor dice sobre esta roca, le dice a la declaración que Pedro había hecho, sobre esta roca, sobre lo que tú has dicho, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. Y hay títulos descriptivos que recibe la iglesia de nuestro Dios. En Efesios aparece el título de el cuerpo de Cristo. En Corintios aparece la iglesia como la novia de Cristo, asimismo en Efesios. La casa de Dios aparecerá por el apóstol Pablo también a Timoteos, y consideramos que estas 3 cartas por lo menos son del apóstol Pablo, y él considera a la iglesia como el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, como la novia, como la casa de Dios, como un rebaño, considerará Juan, y los pámpanos y la vid. Acordémonos de lo que el Señor enseñó, que nosotros somos los pámpanos y alejados del Señor, como los pámpanos no pueden llevar fruto por sí solos, nosotros tampoco. Otros títulos descriptivos que tiene la iglesia: labranza de Dios, también, inspirado por el Espíritu Santo, pero son palabras de Pablo, el apóstol. Edificio de Dios, le llama también el apóstol. Templo de Dios. Y ahí hay una consideración más que vamos a hacer más adelante. Morada de Dios, nuevamente Pablo le llama así en Efesios capítulo 2. Y columna y baluarte de la verdad, le llama también Pablo cuando le escribe a Timoteo. Así que vamos a ir con este primer título, que es un título descriptivo de lo que recibe la iglesia de Dios. La iglesia, dice, la cual ganó por su propia sangre, es una posesión adquirida por el Señor Jesucristo. Y él la llama su cuerpo, el cuerpo del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1, vamos a leer allí en Efesios, el capítulo 1, versículo 22. Dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual, está hablando de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando ahí dice aquel, si nos fijamos, está con mayúscula. Y ese aquel entonces se está refiriendo a la persona del Señor Jesucristo. Y el contexto aquí está hablando el apóstol Pablo acerca de todas las cosas que el Señor ganó. Y dice, la supereminente grandeza de su poder, refiriéndose a Dios en el versículo 19, para con nosotros los que creemos, los creyentes, los que somos parte de la iglesia, según la operación del poder de su fuerza, el Espíritu Santo, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Recordemos que la iglesia de Éfeso era una iglesia muy espiritual, así como a veces consideramos la iglesia de los Gálatas, a la región de Galacia, que eran iglesias que habían entrado en legalismo. Por otro lado tenemos la iglesia que estaba en los Corintios, cuando Pablo le escribe, una iglesia que era un poco carnal. Acá tenemos la iglesia de Éfeso, que era muy espiritual. Pablo, al escribirle a los de Efesios, se va un poco más alto en sus pensamientos al escribirle. Y dice, esta fuerza operó en Cristo resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra. Y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, allí se va ya a las regiones espirituales. Luego en el capítulo 6 va a haber algo de estas huestes espirituales de maldad, y sobre todo ello está el Señor Jesucristo. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Y ahí viene el texto. Sometió cosas terrenales, espirituales, en los cielos, bajo los cielos, todo está sometido bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y lo dio por cabeza.
Allí destaqué la palabra cabeza porque se está refiriendo al Señor mismo. Sobre todas las cosas la iglesia, la cual es su cuerpo. Y ahí tenemos entonces una figura de lo que Pablo quiere decir respecto al cuerpo del Señor. Tenemos la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo, y tenemos el cuerpo, que es la iglesia. Y aquí podemos decir una cosa. Nos dice la Escritura que la iglesia es como un cuerpo, o la iglesia es figura de un cuerpo. Dice que la iglesia es el cuerpo del Señor. El Señor, cuando vino aquí a la tierra, Él tuvo un cuerpo. Él tenía cansancio, Él comía, Él dormía, tenía un cuerpo semejante a los hombres, pero sin pecado, dice la Escritura. Pero era un cuerpo. Y cuando Él resucita, a través del Espíritu Santo, nos sella a cada uno de nosotros, cosas que también la dice Efesios capítulo 1, el versículo 13, hay que habla, y el 14, que habla del sello y de las arras, el Espíritu Santo. Entonces, el Señor, a través de su Santo Espíritu, viene a morar en nosotros, los creyentes, y en el conjunto, en la iglesia de los creyentes. Y también hay una diferencia en la iglesia universal, la iglesia que está alrededor de todo el mundo, una iglesia invisible y universal, y la iglesia local, la iglesia local. Y esa iglesia es la que nosotros conocemos, cada uno de nosotros pertenece a una iglesia local. En una localidad diferente hay diferentes iglesias. Cuando el Señor Jesucristo habla en Mateo y dice sobre esta declaración, cuando le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia, ahí está hablando de la iglesia universal alrededor de todo el mundo y alrededor de todos los años, desde el siglo I hasta nuestros días, todo eso. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero más adelante también vemos que cuando una persona es reprendida, no le hace caso a un hermano, hay que llamar a dos más, si no le hace caso a ellos, entonces hay que presentarlo a la iglesia. Ahí se está hablando de una iglesia local, así que podemos entenderlo, la iglesia universal y la iglesia local, individual, de cada localidad. Por ejemplo, ahora estamos hablando con hermanos de la iglesia que está en Temuco. En Temuco hay un hermano que nos visita también de Estados Unidos. Él está en una iglesia local, allá. Pero cada uno de nosotros pertenece a la iglesia universal de Dios, la cual el Señor ganó por su sangre. Así que su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y en el mismo Efesios también, este cuerpo, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, Pablo comienza, como decía, sus revelaciones a la iglesia un poco más espiritual que otras iglesias, y le dice 3:3, que por revelación me fue declarado el misterio. Ahí marqué la palabra misterio. Hay algo que se sabe, que Pablo sabe, que le es declarado por revelación, que antes ellos no lo conocían. Vamos a ver qué es lo que es. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Y esa es importante, esa frase, que Pablo ya venía escribiendo de eso brevemente, porque del capítulo 2, versículo 11 al versículo 22, él ya va escribiendo esto que va a mencionar. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y nuevamente, el misterio. ¿Cuál es este misterio? Algunos dicen, bueno, que el misterio fue revelado que el pueblo de Israel ya tenía salvación y formaba parte de la iglesia. Y como lo vemos en Efesios, no es así. La iglesia comenzó el día de Pentecostés. Descendió el Espíritu Santo. Fuimos todos bautizados en el Espíritu Santo en aquel momento de Pentecostés. ¿Cuántos bautismos tiene el creyente? Algunos rápidamente dicen uno. Cuando el Señor me salvó, en obediencia a su mandato, yo me bauticé. Pero hay un segundo bautismo, que algunas congregaciones hablan mucho, pero desconocen el significado, el bautismo del Espíritu Santo. Y ese bautismo del Espíritu Santo nosotros lo hemos recibido. Hay personas que preguntan, ¿y usted ha sido bautizado en el Espíritu?
en día de Pentecostés la iglesia fue bautizada en el Espíritu. ¿Y cuál es este misterio? Versículo 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas. Ahí yo marqué la palabra apóstoles y profetas porque algunos dicen, vamos a escuchar al apóstol tanto en el día de hoy, reconociendo a seres humanos como apóstoles y profetas también. Sin embargo, el mismo libro de Efesios nos habla de que él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y se habla de unos 5 ministerios que hay allí. Pero estos apóstoles y estos profetas son el fundamento de la iglesia. ¿Hay apóstoles en el día de hoy? De ninguna manera. Bíblicamente no existen. Debían cumplir algunos requisitos y no hay persona en el día de hoy que pueda cumplir esos requisitos del apostolado. Y los profetas, tenemos la palabra profética más segura, dice Pedro, el apóstol Pedro. Dios, el Señor, escogió 12 apóstoles. Y acá tenemos entonces santos apóstoles y profetas. Y el mismo libro de Efesios dice, capítulo 2, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí está, ellos son el fundamento. Estuvieron en el comienzo de la iglesia los apóstoles, y el apóstol Pablo como un abortivo, el último de los apóstoles. Y los profetas, recordémonos que en los primeros tiempos no había la palabra escrita que tenemos, que Pedro dice, que ahora nosotros tenemos la palabra profética más segura, que toda la escritura es inspirada por Dios, desde el libro de Génesis hasta el Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para nosotros los creyentes. Así que a eso se está refiriendo, a esos apóstoles, a esos profetas, a los que estaban en el comienzo de la iglesia, en el fundamento. Si ahora es revelada, dice Pablo, a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es este misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ahí está. ¿Y por qué decía él que lo venía escribiendo anteriormente? Porque dice Efesios 2:14, porque él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El pueblo de Israel estaba separado de los otros pueblos de la tierra, pero viene el Señor Jesucristo y hay salvación para todo aquel que cree, dice, al judío primeramente y luego al griego, luego al gentil, a todo aquel que no es judío. Nosotros no somos judíos, por eso no guardamos las leyes judías, somos gentiles, somos un pueblo que no era israelita. Y nosotros como gentiles, al creer en el Señor Jesucristo, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y ahí está la idea del cuerpo, la iglesia como un cuerpo del Señor, copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y ahí está la clave, el Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo fue judío, fue hebreo. Cada uno de los apóstoles era judío, era israelita. Los primeros creyentes, cuando Pedro predica y se convierten como 5.000 judíos, como 3.000. Voy a contar hasta 3 meses. Los escritores de la Biblia, judíos. Y se fija usted que el mundo, uno ve las noticias y se va contra el pueblo de Israel, se va contra el pueblo judío. No es casualidad, es el pueblo terrenal escogido por Dios. Pero ese pueblo terrenal escogido por Dios, cuando viene el Señor Jesucristo y forma algo nuevo, que es la iglesia, el cuerpo del Señor, se le revela a Pablo este misterio que íbamos a ser nosotros los gentiles, coherederos y miembros de un mismo cuerpo. Y en Efesios 2 también leímos que se quitó la separación intermedia. Y ya judíos y gentiles pueden formar parte de un solo cuerpo, que es la iglesia. Y es un tremendo misterio que Pablo le fue, como dice allí, declarado por revelación
por revelación. Y también, entre paréntesis, la revelación en el día de hoy no hay revelación. No hay que alguien diga, se me reveló algo. Hermano, venga para acá, Dios me reveló algo. No existe eso, ya pasó eso. En el día de hoy podríamos hablar de iluminación. El Espíritu Santo nos ilumina cuando leemos la palabra y recibimos iluminación y podemos entender por la iluminación del Espíritu Santo cosas que antes no entendíamos. Y cada día podemos aprender más cosas. Efesios, nuevamente, capítulo 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Allí lo aclara nuevamente la figura de un cuerpo. La iglesia figura, el cuerpo está en la mente de Pablo cuando él dice, y la cabeza es el Señor Jesucristo. Esto es Cristo, lo deja bastante claro, bastante claro. Él es el único, el único. No hay otra autoridad en la iglesia, aquí en la tierra. Lamentablemente la religión popular se ha atribuido algunas cosas de esto, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor, dice Pablo allí a los Efesios. Y aquí entonces comprendemos que la iglesia es un cuerpo, ya lo ha dejado claro, y ese cuerpo, cada uno de los creyentes pertenece a este cuerpo, y cada uno de los creyentes tiene una responsabilidad frente a este cuerpo. Y la cabeza no es nadie aquí en la tierra. La cabeza es el Señor Jesucristo. ¿Y cómo tenemos que crecer? Dice allí el versículo, siguiendo la verdad, en amor. Interesante. Hay personas que dicen, no, a mí me gusta decir al pan pan, vino vino, las cosas como son, las cosas por su nombre, y no les importa herir cuando dicen alguna verdad. Sin embargo, la verdad debe ser predicada en amor, poniéndose en el lugar del otro hermano al cual se va a reprender, por ejemplo, o al cual se le va a decir, usted se equivocó al decir esto, lo correcto sería esto, en amor, enseñarle la verdad en amor, no, no estás en buenos caminos, no estás en buenos pasos, pero en amor, y así se va creciendo en todo, en aquel que es la cabeza, la conexión con el Señor que es la cabeza, nos ayuda en nuestro crecimiento. Cuando predicamos el Evangelio y enfatizamos en que la salvación es personal, en que la salvación es individual, pero cada miembro de la iglesia pertenece a una congregación. Hay que tener una comunión, una unidad, estar concertados, unidos. Allí dice todo el cuerpo bien concertado y unido. Por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente, y eso es interesante. Si la salvación es personal, correcto. La vida cristiana también es una carrera consigo mismo para llegar bien. Que el Señor vea nuestra vida y considere que hemos hecho bien. Eso es personal, cada uno dará cuenta de sí, dice el apóstol, cada uno dará cuenta de sí. Nosotros no somos amos del criado ajeno. Los hermanos caen o se levantan para Dios. Él es el dueño. Pero cada creyente tiene una responsabilidad de ser parte de algo, de formar parte de un cuerpo. Y este cuerpo está bien concertado, bien unido entre sí. Hay una comunión entre las partes del cuerpo. Y por eso es la figura del cuerpo, la iglesia. Por eso se toma esto y dice que la iglesia es el cuerpo del Señor. No puede las partes del cuerpo estar separadas. Sería algo anormal. Hay una serie, me acuerdo, antigua de televisión, donde había una mano sola que caminaba, pero era como un monstruo, una mano sola caminando. El cuerpo tiene que tener todas sus partes, y así está bien formado. Si no, sería
algo trágico. Cuando una mano es cortada, es amputada, no puede vivir sola y la persona queda manca. Son afectadas las partes del cuerpo. No podríamos decir que lo que le pasa a mi pie no le afecta a todo mi cuerpo. Esa es la idea del cuerpo, concertado y unido entre sí, y las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y ahí podemos sacar enseñanza para cada uno de nosotros, la ayuda mutua, mutua, porque nosotros podemos dar ayuda, pero también debemos aprender a recibir ayuda. Están los dos extremos y los dos extremos son malos. Hay gente que se puede acostumbrar a solamente recibir ayuda. Y está el otro extremo, que hay gente que no le gusta recibir ayuda. Pero para que el cuerpo de Cristo funcione bien y que estas coyunturas se ayudan, dice, mutuamente. Es como una retroalimentación y dice, según la actividad propia de cada miembro. Ahí podemos considerar algo individual de cada miembro, la actividad propia, lo que tú haces para la iglesia, para el avance del reino de Dios. Y luego dice, recibe su crecimiento. ¿Queremos crecer como iglesia? ¿Queremos que las congregaciones crezcan? Hay que seguir los pasos que aparecen en la Escritura. Si somos un cuerpo, entonces tenemos que estar unidos, tenemos que estar bien concertados, tenemos que ayudarnos mutuamente, tenemos que cada uno de nosotros trabajar en nuestra actividad propia, que es nuestra responsabilidad, pero también ayudar a la comunidad de la iglesia, y así vamos a crecer. Y nuevamente se repite, para ir edificándose en amor, en amor. Ese es el mandamiento del Señor, que os améis unos a otros. Ningún miembro funciona solo. Lo que decía yo de la mano. Y sabe que va más allá. El ejemplo del cuerpo es interesante. Yo cuando joven tuve un accidente y me quebré el cuello y se rompió allí un hueso del cuello y se cortó la médula, por lo cual quedé tetrapléjico. El término bíblico es paralítico. Allí quedé. La médula no se puede recomponer. Todavía no existe la tecnología. ¿Y cómo yo hoy día puedo moverme, aunque con dificultad y todo? Porque el Señor hizo un milagro. Y cuando no había médula, Él puso médula nuevamente. Pero sabe que todos los sistemas, el cuerpo humano tiene varios sistemas. Aquí hay solamente algunos. El sistema muscular, sistema óseo, de los huesitos, sistema digestivo, respiratorio, el circulatorio y el nervioso. Todo eso. Y, esto es una clase de biología, dirá alguno, no. Pero si la figura es del cuerpo, todo está conectado con la cabeza. Y sabe que yo, al cortarme la médula a la altura del cuello, todo el cuerpo quedó inmóvil. No se podía mover. Me enterraban agujas en distintas partes del cuerpo, no sentía nada, insensible totalmente. No podía mover nada, 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 nada. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que había pasado? Mi cuello se había roto y se había roto la médula. Entonces se había desconectado el cuerpo de la cabeza y colapsó todo el cuerpo. Es interesante la figura. El cuerpo no puede hacer nada si está desconectado de su cabeza. Y hemos visto que la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, y recalco la palabra allí, muchos, porque imagínense todos los miembros en el cielo, va a haber una multitud incontable, millones de millones alabando al Cordero, alabando al Señor. Si podemos contar en el día de hoy, todos los que somos creyentes en nuestro país, alrededor del mundo, pero vamos más allá. A lo largo de la historia del siglo I hasta el día de hoy, son muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Pregunta entonces para cada uno de nosotros,
¿Estamos cumpliendo la función que el Señor nos encomendó a cada uno? ¿Cumplimos esa función? ¿Sabemos cuál es nuestra función? Así nosotros, dice, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Interesante eso. Se ayudan los miembros mutuamente. Y aquí dice, todos los miembros, siendo muchos, los miembros los unos de los otros. Somos, pertenecemos. Hay una unión invisible entre cada uno de los miembros. Me guste o no me guste el hermano o la hermana o su forma de ser, ya pertenecemos al cuerpo. Y cuando se habla acerca de estos muchos miembros, cuando se habla del dolor, por ejemplo, de los miembros, no se refiere la escritura a estar apenados, a estar tristes por misioneros que sufren al otro lado del mundo, por ejemplo, en los países musulmanes, donde son perseguidos los cristianos, entonces uno dice, yo me duelo con esos miembros de la iglesia que están sufriendo. No, se está refiriendo a nuestros hermanos que los vemos en las reuniones cotidianamente y que no siempre todos se llevan bien. A eso se está refiriendo. Hay hermanos tal vez que han sido puestos por Dios para experimentar nuestra paciencia. ¿Había pensado eso usted? Tal vez Dios me puso en un lugar y yo experimento la paciencia en otros hermanos. Y ellos han sido más pacientes conmigo, por ejemplo. Cada uno tiene una función. Pregunta. ¿Sabes cuál es tu función? Esa es la pregunta. Y la otra es, ¿cumples tu función dentro de la iglesia? Todos los miembros tienen una función. Porque así como el cuerpo, dice Corintios, es uno y tiene muchos miembros, nuevamente hablamos de muchos, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, un solo cuerpo, así también Cristo. Somos uno, hermano, somos uno. Con cada uno de los miembros de la iglesia somos uno y formamos el cuerpo del Señor Jesucristo. Por eso hay que tener cuidado con el dañar a otros miembros, porque no podríamos tomar un martillo y golpearnos una mano y decir, no me importa porque total no me va a doler. Si el martillo golpea mi mano, todo mi cuerpo se va a doler. Lo que le pase a uno, aunque sea lo más pequeño, le va a afectar a todo el cuerpo, que es la iglesia. Y aquí ya estamos hablando de iglesia local. A todo el cuerpo. No es que yo me golpeé un dedo pequeño y no me va a pasar nada. El cuerpo lo siente y el cuerpo se resiente. A veces alguien tiene una herida, que cuesta sanar una herida, y es una herida pequeña, tal vez ni siquiera se ve, pero todo el cuerpo anda afectado por aquella herida. 1 Corintios 12, verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuándo sucedió eso? Lo dijimos al comienzo. El día de Pentecostés, por un solo espíritu. Hay un solo cuerpo, sean judíos o griegos, o gentiles, o nosotros, sean esclavos o libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Hay un solo espíritu, hay un solo cuerpo. Además, nuevamente Pablo a los Corintios. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. El ejemplo es
irrisorio, pero ¿podríamos imaginarnos un pie solo? Si vemos un pie solo en algún lugar, ¿qué podríamos pensar? Que alguien murió. Alguien murió, alguien fue descuartizado. Si viéramos una oreja, una mano botada por ahí, pensaríamos eso. Las personas que sufren accidentes y su cuerpo sufre las consecuencias trágicas, eso no habla de que un pie esté por allá, una mano por acá, una oreja. Y si eso lo entendemos, hermanos, nos vamos a evitar tantas cosas, tantos problemas, tantas dificultades con nosotros mismos. A veces hasta el ánimo nos cambia por problemas que tenemos con miembros de la iglesia. Pero somos todos parte de uno. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo. Y esto lo marqué también, como Él quiso. Dios ha colocado al oído en cierto lugar. Dios ha colocado el ojo en cierto lugar. Cada uno cumpliendo su función. Cada uno haciendo lo mejor posible para beneficio del cuerpo. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Ahí está la idea de Pablo, es llevar al extremo para que se entienda lo que se está hablando. Ahora somos muchos los miembros. Se fija que varias veces subrayé la palabra muchos, somos muchos. Los creyentes son muchos. Pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Cada hermano en la congregación es necesario. Cada uno de nosotros es necesario en la congregación. Es que si yo dejo de asistir no se va a notar nada. Se va a notar, hermano, se va a notar. Porque cada uno es necesario. Ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. ¿Podría decir eso cada uno de nosotros? No necesito mis pies. No necesito mis manos. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y eso es importante. Lo que a veces la apariencia, como sabemos también que es bíblico, la apariencia engaña. Cuando Samuel fue a escoger rey a los hijos de Isaí, pasaron todos sus hijos, ninguno de ellos era. Samuel miraba y pensaba en la altura, en el parecer. Ni siquiera el papá había llamado a David, no lo había llamado, porque también estaba mirando el parecer, pero Dios no mira el parecer. Entonces a veces a la vista nuestra puede haber un miembro que es más débil o que es débil a nuestra forma de ver, pero es el más necesario para Dios. Dios ve nuestros corazones, nuestros pensamientos. Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Debemos reconocerlo. A veces me sonrío cuando escucho a un predicador que dice hay que amar a los hermanos y yo los amo. Algo dentro mío no le creo mucho cuando escucho esa frase. Porque es difícil amar. Se puede amar al que nos hace bien. Se puede amar al que se porta bien con nosotros. Al que nos hace algún favor, al que nos trata bien. Es fácil eso amar. Nace de nosotros amar a esa persona. Pero cuando se habla del amor a los demás, del amarse unos a otros, se está refiriendo a aquellos que no nos caen bien, que nos han hecho daño, a aquellos que nos hacen la vida imposible dentro de la iglesia. A esa persona se está diciendo que tenemos que amar. Ese es el enfoque.
Y por eso se utiliza aquí el soportándoos. Y yo lo marqué porque un tiempo yo tuve un mal concepto por haber escuchado a un hermano que lo enseñó mal. La importancia de la enseñanza. Lo enseñó, lo asimilé y no lo investigué. Cada cosa que hemos enseñado aquí es una invitación a que usted también la investigue, como los debería, si lo que estamos diciendo es conforme a lo que dice la Escritura. Porque somos humanos, podemos equivocarnos. Y este hermano enseñó que había que soportarlos con paciencia, y él decía, yo soporto a algunos hermanos, pero el concepto de soportarlo, él lo entendió como, y lo enseñó como la paciencia, que había que tener paciencia con aquellos hermanos. Pero allí la palabra es como, yo al tener un problema para caminar, tengo que apoyarme en bastones, o en andadores, o en burritos. Y esa es la palabra del soportando. Esa es la palabra de soportar. Que si mi cuerpo no anda bien, yo me afirmo en mi bastón y es una ayuda para mi cuerpo. Con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia. Entonces, si un hermano le cuesta caminar, no es que yo lo voy a soportar con paciencia. La idea es que yo soy su apoyo. Esa es la idea, que yo le sirvo de soporte, que yo soy su ayuda para que él no caiga. Esa es la idea de soportar. Y tengo que soportar a aquel hermano, a aquella hermana, soportándoos con paciencia los unos a los otros. La idea es que ninguno vaya a caer, que no estemos todos afirmando, que cada uno sirva al otro con paciencia. Y nuevamente la idea de comunión, de confraternidad, los unos a los otros, en amor, en amor. Y el Señor a veces pone cerca a nuestros hermanos para que nosotros nos ejercitemos en el amor, nos ejercitemos en la paciencia. Y el Señor en su soberanía los pone allí. En la Escritura aparece un hombre diciéndole cosas muy feas a David. Y los que iban alrededor de David querían callarlo. Y David sabiamente dice, déjenlo, porque si él habla es porque Dios lo deja hablar. Estoy parafraseando la historia, pero esa es la idea. Si Dios pone alrededor de nosotros a veces gente que tal vez nos causa problemas, es para que nosotros practiquemos alguna de las virtudes. Por ejemplo, en Gálatas aparece el fruto del Espíritu, y ahí aparecen los 9 elementos, y cada uno de esos 9 elementos nosotros tenemos que trabajarlos, no en quien nos agrada, sino en aquellos que nos cuesta. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando todo está bien, es fácil que se muestre aquel fruto del Espíritu, pero cuando todo está mal, cuando todo es adverso, cuesta aquel fruto que se muestre el fruto del Espíritu. Y el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nuevamente la unidad, porque somos un cuerpo. Versículo 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Todo es uno. Todo es uno. Somos una comunidad, un grupo de personas, pero a la vez somos uno. Tenemos que guardar la unidad. No tiene que ser la culpa nuestra que pueda hacer que no haya unidad en nuestro grupo, en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Un espíritu y una misma esperanza. El Señor viene, es una esperanza. Y ahí nuevamente, con esto terminamos, todas las veces que aparece lo uno. Siendo muchos, somos uno. Cada uno de nosotros tenemos un mismo Señor, una misma fe. Una misma fe es el cuerpo de doctrinas que creemos. Un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Allí está. Y
La frase ahí la marqué: por todos, sobre todos, por todos y en todos. Y ahí en ese versículo se ve también lo que es la Santísima Trinidad. Podemos pensar el cual es sobre todo, todos. Podemos pensar en Dios el Padre, y por todos podemos pensar en Dios el Hijo, que se dio a sí mismo por todos nosotros, todos. Y en todos podemos pensar en el Espíritu Santo, que habita en cada uno de nosotros. Vamos a dejar hasta ahí la enseñanza de la palabra del Señor. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.